Muy buenas tardes, hermanos. Dios me los bendiga a todos ustedes. Espero que estén bien, hermanos. Feliz sábado a todos vosotros, en vivo y en directo desde el lugar de los acontecimientos, a predicar la verdad se ha dicho. Bienvenidos, hermanos, a este video para honra y gloria de Dios, pregonando la verdad de Dios, predicando el mensaje de los tres ángeles, predicando el mensaje de la verdad presente, hermanos, y espero que se encuentren bien, hermanos, ustedes y sus familias en este día. El tema que tengo preparado para todos vosotros, hermanos, es de suma importancia porque es la manera como Dios quiere protegernos a nosotros, a sus hijos, en esos últimos tiempos finales que estamos viviendo la historia de la humanidad, hermanos. En verdad, hermanos, la segunda venida de Jesús es inminente, hermanos. Muy pronto vamos a poder nosotros contemplar y ver a nuestro Señor Jesucristo venir en las nubes del cielo con los santos ángeles que lo van a estar rodeando, hermanos. Miles y millares de millones de ángeles, hermanos. Así que, hermanos, estemos nosotros en sintonía con la palabra de Dios, el Espíritu, profecía, orando, ayunando, gimiendo, clamando, afligiendo el alma con la ayuda de Dios, hermanos, preparándonos como tiene que ser, para que sí, hermanos, pueda venir nuestro Señor Jesucristo a la tierra y pueda venir a traer a su pueblo. Vamos a tener una oración, hermanos, antes de comenzar, hermanos, y siempre les invito a poder suscribirse a este canal para que podamos nosotros continuar escuchando verdades eternas que vienen del cielo. Vamos a orar. Padre Santo que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Sabemos que estamos en una lucha, un conflicto entre el bien y el mal, Señor. Entre las fuerzas tuyas y Satanás y sus ángeles caídos, los demonios, Señor. Ayúdanos, Señor, a que podamos en medio de esta tormenta, de este gran conflicto eterno, Señor, poder nosotros siempre estar fieles a ti, despertando, estudiando tu palabra cada día, estar nosotros alimentándonos, Señor, de la sana doctrina, también orando, ayunando y dando testimonio a los hermanos. Bendice a los hermanos y hermanas que están viendo, Señor, y que podamos nosotros todos estar unánimes, Señor, en tu palabra y en tu verdad. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo, amén. Amén. Hermanos y hermanas, Dios nos está llamando la atención. Dios quiere, hermanos, que nosotros por medio de la palabra de Dios podamos despertarnos a nosotros mismos y también despertar a otras personas, hermanos. Dice la hermana White en una cita muy conocida: la mayor necesidad del mundo es la de hombres que no se vendan ni qué cosa, hermanos, se compren. Hombres que sean sinceros y honrados en lo más íntimo de sus almas. Hombres que no teman darle al pecado su nombre que le corresponde. Hombres cuya conciencia sea tan leal al deber como la brújula al polo norte. Hombres que mantengan. Entonces, hermanos, es un llamado a cada uno de nosotros, hermanos. No solamente hombres, pero también mujeres, hermanos. Todas las personas pueden participar de esta amonestación, de esta corrección de Dios para nosotros, porque, hermanos, realmente el mundo cristiano, la iglesia cristiana, está pasando por un momento muy difícil. La iglesia adventista, hermanos, hemos sido azotados por el enemigo, por falsedades, abominaciones y engaños muy sutiles, hermanos, de parte del enemigo de las almas, para que nosotros podamos, hermanos, obviamente estar paralizados en la proclamación del evangelio eterno al mundo y que nosotros también no estemos alimentando la iglesia, al pueblo de Dios, con la comida sólida, hermanos. Yo, obviamente, famosamente, muy notablemente he mencionado, hermanos, cómo es posible, hermanos, que los pastores lecheros le estén dando lechita a sus feligreses en esos últimos tiempos, cuando en realidad ustedes, los hermanos, los queridos hermanos y hermanas, necesitan escuchar la palabra de verdad de Dios, hermanos. Necesitan estar siendo alimentados con comida sólida, hermanos. Comida que pueda ayudarnos a nosotros fortalecernos, hermanos, en el Espíritu de Dios y podamos nosotros, obviamente, subsistir a Satanás y a sus trampas. Génesis, el capítulo 4, versículo 16, dice: salió pues Caín delante de Jehová y habitó en la tierra de Nod, al oriente de Edén. Y conoció Caín a su mujer, la cual concibió y dio a luz a Enoc, y edificó una ciudad y llamó el nombre a la ciudad del nombre de su hijo Enoc. En verdad, hermanos, Dios quiere darle una educación y una verdad, un conocimiento de la luz de su palabra al pueblo remanente de Dios, los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el espíritu de profecía. Cuando nosotros estudiamos la Biblia desde Génesis hasta Apocalipsis, nos damos cuenta, hermanos, de que no era el plan de Dios de que sus hijos habitasen o viviesen en las ciudades.
Y el día de hoy vamos a estar enfocándonos, hermanos, acerca de qué importante es que todavía tenemos un poquito de tiempo en estos momentos, hermanos, aparentemente de paz, para poder hacer ese exilio, ese éxodo de la ciudad, de las ciudades al campo, hermanos, con la ayuda de Dios. Y vamos a usar nosotros pasajes bíblicos, hermanos, que van a estar ilustrándonos y dándonos un ejemplo y también citas del Espíritu Profecía para poder realmente abarcar y cubrir todos estos puntos muy importantes, esenciales, hermanos, para que están obviamente delineados a nuestra exposición, para que nos puedan ayudar a nosotros a entender el plan de Dios para su pueblo remanente, hermanos. Porque Dios lo que quiere hacer, hermanos, ante todo es protegernos a nosotros. Él quiere protegernos de las plagas, quiere protegernos de la persecución, de la marca de la bestia, de las tentaciones, obviamente, que van a haber mundanales, hermanos. Entonces Dios en su amor infinito, hermanos, realmente está revelándonos todas estas cosas para nuestro beneficio personal, hermanos, ¿ok? Y espiritual, ante todo. Entonces aquí vemos nosotros cómo Caín, cuando mató a Abel, justamente cuando lo acababa de matar a su carnal, a su hermano Abel, hermanos, Caín dice que se fue de la presencia de Dios y fue la primera persona en construir una ciudad en el mundo. No había ciudades en el tiempo de Adán y Eva, hermanos. Después de la salida del hombre y de la mujer del jardín del Edén, no había ciudades metropolitanas como lo hay hoy en día, como Nueva York, París, Ciudad de México, San Salvador, Moscú, Rusia, Beijing, China. No había ciudades, hermanos, metropolitanas en el tiempo de Génesis, en estas historias que estamos leyendo, hermanos. Pero Caín fue la persona que Satanás usó para empezar con el engaño de las personas, los seres humanos, habitar en las ciudades, porque lo que quería Satanás, hermanos, era centralizar a la humanidad, que se pudiesen estar más juntos los unos a los otros en proximidad y poder rebelarse en contra de Dios, en contra de su gobierno, en contra de su ley, hermanos. Ese era el plan de Satanás, muy sistemático, sutil, reunir toda la gente, hermanos, y toda la gente estar cerca los unos de los otros, hermanos, y obviamente contaminarse las personas con, obviamente, el engaño de Satanás, el pecado, hermanos, la mundanalidad, la perversidad, la depravación moral, y rebelarse y desobedecer a Dios y a sus mandamientos, hermanos. El versículo 17 dice que conoció Caín a su mujer, es decir, que se casó y tuvo relaciones con ella, la cual concibió Dios, dio a luz a Enoc. Este no es el Enoc, obviamente, que nosotros conocemos, que caminó con Dios por 300 años y Dios se lo llevó. Entonces, Satanás, hermanos, realmente, hermanos, es muy astuto, porque él lo que quiere hacer es siempre tergiversar la verdad de Dios y quiere él, hermanos, quitar el enfoque de la verdad de Dios, la centralidad de la palabra de Dios, lo que la Biblia está enseñando, el plan que Dios tiene para cada persona, y realmente tergiversarlo, torcerlo, hermanos, ¿verdad? Porque este no era el Enoc que Dios iba a usar después para, obviamente, profetizar de las cosas que iban a estar pasando en el mundo. Y edificó una ciudad, Caín, y la llamó el nombre de la ciudad del nombre de su hijo, Enoc. La primera ciudad oficial en el mundo la construyó Caín, el primer arquitecto, hermanos, ¿ok? El primer arquitecto de la ciudad. La hermana White dice en Patriarcas y Profeta, en la página 671, hermanos, punto 1, dice, al recibir la maldición de Dios, Caín se había retirado de la familia de sus padres. Había escogido primeramente el oficio de labrador y luego fundó una ciudad a la cual dio el nombre de su hijo mayor. Se había retirado de la presencia del Señor, desechando la promesa del Edén, restaurada para buscar riquezas y placer en la tierra maldita por el pecado, y así se había destacado como caudillo la gran multitud que adora al Dios de este mundo. Sus descendientes se distinguieron en todo lo referente al mero progreso terrenal y material. Es decir, que los seres humanos, hermanos, después de la caída del hombre, cuando el pecado entró al mundo, ellos, en vez de estar buscando a Dios y viendo cómo podían ellos reparar su relación con Dios, es decir, buscar al Señor en espíritu y en verdad, tener una relación con Él, orar, leer la palabra de Dios, escuchar las advertencias de Dios, de las simientes, ¿verdad? Las dos simientes, Génesis 3:15, por ejemplo, la descendencia de la mujer, la descendencia santa, la simiente santa, la descendencia de Satanás, la descendencia de la serpiente, hermanos. La advertencia, los reproches y amonestaciones que Dios quería dar a sus hijos, ellos no estaban queriendo escuchar, hermanos. Ellos estaban buscando hacer lo que ellos querían hacer.
en la carne, hermanos, el pecado, obviamente, ¿verdad? La codicia, el engaño, el error, el orgullo, la incredulidad, hermanos, la rebelión en contra de Dios y su palabra, se estaba, hermanos, realmente placentando y se estaba magnificando, se estaba esparciendo, hermanos, como el cáncer, hermanos. En Patriarcas y Profetas también, hermanos, la hermana White hace hincapié del capítulo Set y Abel. Set y Abel. Miren lo que dice aquí la hermana White, hermano. Dice, durante algún tiempo las dos clases permanecieron separadas. Hablando qué cosa, hermanos. La simiente buena y la simiente mala. La simiente de Set y la simiente de Caín. Porque acabamos de leer, hermanos, la cita donde dice de que Caín en Génesis, el capítulo 4, él se fue a la presencia de Dios, es decir, se retiró de las cosas de Dios, apostató en contra de Dios. Caín un tiempo estuvo en la verdad. Caín fue educado en un hogar cristiano, hermanos, en un hogar adventista. Pero él ya no quiso más que ver con Dios y él apostató, es decir, desobedeció en contra de Dios y se salió de las cosas de Dios. Entonces, la simiente de Set y la simiente de Caín, porque Set había reemplazado a Abel, obviamente Caín mató a su hermano Abel, y porque Dios quería continuar la simiente de la mujer, la simiente buena, porque Satanás quería destruir la simiente santa, nació Set, hermanos. Entonces dice aquí, durante algún tiempo las dos clases permanecieron separadas, esparciéndose del lugar en que se establecieron primeramente los descendientes de Caín, se dispersaron por todos los llanos y valles, habían habitado los hijos de Sod, y estos, para escapar a la influencia contaminadora de aquellos, se retiraron a las montañas y ahí establecieron sus hogares. Es decir, ellos se fueron a donde, hermanos, se fueron al campo. Mientras duró esa separación, los hijos de Set mantuvieron el culto a Dios en toda su pureza. Pero con el transcurso del tiempo, se aventuraron poco a poco a mezclarse con los habitantes de los valles. Esta asociación produjo los peores resultados. Vieron los hijos de Dios que las hijas de los hombres eran hermosas, como dice Génesis, el capítulo 6, versículo 2. Atraídos por la hermosura de las hijas de los hombres que eran hermosas, los descendientes de Caín, los hijos de Set desagradaron al Señor, aliándose con ellas en matrimonio. Dios obviamente nos enseña en la Biblia, hermanos, que no podemos nosotros, hermanos, estar en yugo de ¿qué cosa? De desigualdad, de incredulidad. Es decir, no pueden los hijos de Dios mezclarse con los hijos del mundo, hermanos, ¿ok? Los hijos del mundo, los hijos de Satanás, porque eso se llama yugo de desigualdad. Lo santo y lo profano no puede entrar en alianza, hermanos. Dios quería mantener separadas las dos simientas. Por eso es que Dios, hermanos, después de la creación del mundo, después que empezaron a multiplicarse los hombres, como dice la palabra de Dios en Génesis, el capítulo 6, Dios quería mantener a la humanidad separados, hermanos, ¿ok? Los quería mantener a ellos regados por todo el mundo, no unidos, porque entonces al unirse, hermanos, los seres humanos iban a pensar en el mal, en el pecado, en la abominación, hermanos, ¿ok? Iban ellos obviamente a pelear contra Dios. Al mezclarse con los depravados, llegaron a ser semejantes a ellos en espíritu y en obras, menospreciaron las restricciones del séptimo mandamiento y tomáronse mujeres escogiendo entre todas los hijos de Set, la línea simiente buena santa. Empezaron, ¿qué cosa dicen ellos? A asemejarse a los rebeldes, a los hijos de la desobediencia, hermanos. Los hijos de Set siguieron el camino de Caín, Judas el capítulo 11, fijaron su atención en la prosperidad y el gozo terrenales y descuidaron los mandamientos del Señor. A los hombres no les pareció tener a Dios en su noticia, se desvanecieron en sus discursos y el necio corazón de ellos fue entenebrecido. Grande rebelión cometida de parte de los hijos de Set, la descendencia de Set, los hijos de Dios, cuando vieron que las hijas de los hombres eran hermosas, eran preciosas, eran bonitas, fueron a tomarse esposas con ellas, se mezclaron, se juntaron, hermanos, y entonces, hermanos, dice que la maldad de los hombres era de tal modo que Dios, hermanos, ¿qué cosa? Se arrepintió de haber creado a los seres humanos. ¿No les pinta ese cuadro, hermanos, lo parecido a lo que está pasando en el mundo hoy? Y cómo los hijos de Dios nosotros debemos de no andar metiéndonos con los mundanos, los incrédulos, no estar nosotros, hermanos, teniendo alianzas, amistades con ellos, con solamente, hermanos, el deseo y la intención de evangelizar a las personas. No debemos nosotros mezclarnos con los seres humanos porque nosotros más fácilmente vamos a caer, hermanos, y vamos a enredarnos
en las redes de Satanás, hermanos, al tener alianza y amistad con el mundo y las personas mundanales. Otro ejemplo, hermanos, que les quiero yo a mencionar es en Génesis, el capítulo 13, versículos 10 al 13. Miren lo que dice aquí, hermanos, la palabra del Señor. Y alzó Lot sus ojos y vio toda la llanura del Jordán. Lot era ¿quién, hermanos? El sobrino de Abraham. Que toda ella era de riego, como el huerto de Jehová, como la tierra de Egipto en la dirección de Zoar, antes que destruyese Jehová a Sodoma y Gomorra. Entonces Lot escogió para sí toda la llanura del Jordán, y se fue Lot hacia el oriente y se apartaron el uno del otro. Abraham acampó en la tierra de Canaán, en tanto que Lot habitó en las ciudades de la llanura y fue poniendo sus tiendas hasta Sodoma. Versículo 13, mas los hombres de Sodoma eran malos y pecadores contra Jehová en gran manera. Se separó entonces Abraham y Lot, hermanos. Abraham dijo, si tú vas a la mano izquierda, yo voy a la mano derecha. Si tú vas a la mano derecha, yo voy a la mano izquierda. Abraham se quedó afuera en el campo como era la voluntad de Dios, hermanos. Así como Dios le había enseñado a Abel, como le había enseñado a Set, como le había enseñado a la descendencia de Set. Manténganse alejados de las ciudades porque en las ciudades está la contaminación. No solamente del medio ambiente, pero también espiritual. Entonces Dios le había dicho a sus hijos, estén ustedes afuera de las ciudades, estén en el campo, en las montañas. Y Lot, dice la palabra de Dios, que vio toda la llanura del Jordán, hermanos. Me imagino que era hermosísimo. Era como un riego, como el huerto de Jehová, hermanos. Imagínense, tenía parecido al jardín del Edén. Había mucha abundancia de alimento, plantas, árboles, palmeras. Había mucho negocio. Había mucha bendición ahí, hermanos, para las personas, los habitantes de Sodoma y Gomorra. Lot escogió para sí toda la llanura del Jordán y se fue Lot hacia el oriente y se apartaron el uno del otro. Imagínense, hermanos. Abraham se acampó en la tierra de Canaán, es decir, afuera en el campo, en tanto que Lot habitó en las ciudades de la llanura y fue poniendo sus tiendas, es decir, sus casas, hermanos, su casa, hasta Sodoma. Mas los hombres de Sodoma eran malos y pecadores contra Jehová en gran manera. Qué terrible, hermano. Lot, en vez de quedarse en el campo e irse en otro lugar del campo, en las montañas, en los valles, en los llanos, no sé, donde sea, lejos de la ciudad, hermanos, él empezó a poner sus tiendas, su casa, su morada, hasta Sodoma. Y miren lo que pasó después, hermanos. Después, hermanos, en Génesis, el capítulo 19, versículo 1, en Génesis, el capítulo 13, dice que Lot empezó a poner sus tiendas cerca de Sodoma, pero en Génesis, el capítulo 19, versículo 1, dice, llegaron pues los dos ángeles a Sodoma a la caída de la tarde, y Lot estaba sentado en la puerta de Sodoma. Es decir, Lot estaba ya morando dentro de la ciudad de Sodoma, hermanos. Mientras que antes él estaba fuera y acercándose paso a paso hasta ponerse cerca de Sodoma. Pero en el relato Génesis 19, los ángeles lo encuentran a Lot. ¿Qué cosa, hermanos? Dentro de la ciudad. Dentro de la ciudad. Y miren lo que dice la hermana White, el comentario bíblico, hermanos, referente a esto. Review Herald, el año 1882, las páginas 14, dice, Lot fue paralizado por la gran calamidad que estaba por ocurrir. Estuvo estupefacto del dolor ante el pensamiento de dejar todo lo que estimaba precioso en el mundo. La Biblia advierte claramente que nosotros, los hijos de Dios, no debemos de tenerle amor o cariño a las cosas terrenales, a las cosas mundanales, porque eso puede ser, hermanos, realmente la tentación que nos haga a nosotros, ¿qué cosa? Ser destruidos, hermanos, desobedecer a Dios. Entonces, Lot, hermanos, era un hijo de Dios. Lot era un creyente, era el sobrino de Abraham. Abraham le había instruido a su sobrino referente a tenerle temor a Dios y a su ley y a sus mandamientos, pero Lot empezó su estado espiritual a caer de tal modo, hermanos, que cuando estaba en Sodoma y Gomorra, él empezó a adoptar todas las costumbres paganas de Sodoma y Gomorra, así como los hijos de Dios, los hijos de Israel, el pueblo de Israel, cuando estaban más de 400 años en Egipto, ellos se olvidaron de la ley de Dios, del pacto que tenían con Dios. Y empezaron ellos, hermanos, a copiarle a los egipcios las costumbres paganas, mundanales, de adoración ¿al quién? Al sol. Lot también, hermanos, estaba haciendo él
tentado y estaba flaqueando su fe y su conocimiento en Dios, hermanos. En tal grado, hermanos, que Lot, ¿qué pasa? Casi es destruido por los juicios que Dios pronunció en contra de Sodoma y Gomorra. Si no fuese por la intercesión de Abraham y no fuese por la providencia de Dios que mandó los dos ángeles, hermanos, Lot hubiera quedado en Sodoma y Gomorra y hubiera sido destruido, hermanos. Pero porque Dios ama a sus hijos y quiere protegerlos, fueron los ángeles a sacar a Lot y su familia. Pero ¿qué pasó, hermanos? Tristemente, pereció la esposa de Lot, hermanos. Fue convertida, ¿qué cosa? En una estatua de sal, hermanos. En el libro de la hermana White, de la ciudad del campo, la página 5, el párrafo número 1, dice: pocos se dan cuenta de la importancia de rehuir, hasta donde sea posible, todas las compañías que no favorezcan la vida religiosa. Al elegir su ambiente, pocos son los que hacen de la prosperidad espiritual su primera consideración. Mejor es sacrificar todo y cualquier consideración mundanal antes que ponen en peligro las almas preciosas confiadas en su cuidado. Serán asaltados por tentaciones y esto se les debe enseñar a enfrentarles, pero es vuestro deber suprimir toda influencia, romper todo hábito, cortar todo vínculo que les impiden realizar la entrega más libre, abierta y cordial de ustedes mismos y de vuestras familias a Dios. Dice el libro de la ciudad al campo, la página 5, el párrafo número 3. Expresa la hermana White claramente, hermanos, y nos está amonestando, nos está dirigiendo la atención, el enfoque de nosotros, que debemos de nosotros, ¿qué cosa? Cortar todo tipo de amistad, relación, contacto con el mundo, porque esto le está afectando al pueblo de Dios, hermanos. Nosotros, en vez de dar el ejemplo a los mundanos, a los incrédulos, nosotros estamos, ¿qué cosa? Comportándonos como ellos. Nos estamos vistiendo como el mundo, estamos hablando como el mundo, estamos viendo las cosas que practica el mundo, no estamos separándonos, hermanos, porque la segunda venida de Jesús se está aproximando a la tierra, hermanos. La puerta de la gracia se va a cerrar, hermano. El cierre de la puerta de la gracia muy pronto va a culminarse. Entonces, nosotros, en vez de estar que el regamiento y reforma, el cambio en nuestras vidas se esté produciendo, estamos nosotros, hermanos, pareciéndonos más al mundo que pareciéndonos a Dios y a su palabra, hermanos, a las cosas de Dios. Testimonios para la Iglesia, el tomo 5, la página 215, escribió la pluma inspirada de la hermana White: en vez de la ciudad testada, busquen algún lugar apartado. Imagínense, hermanos, gracias a Dios, yo no vivo en la ciudad, vivo en un pueblito que está rodeado del campo. No estoy tampoco exactamente en el campo, pero vivo afuera, hermanos. Vivo en un pueblito pequeño que está rodeado de campo, hermanos. Aquí es hermosísimo. Yo he compartido en mi canal de YouTube, hermanos, las fotos, las publicaciones, fotos de donde yo vivo, hermanos, y los paisajes muy hermosos que están aquí, hermanos. Qué paz realmente vive uno, hermanos, no estando uno en medio de la ciudad, en medio del ruido, del bullicio, hermanos, del pecado, de la violencia, ¿ok? De todo el peligro, hermanos, que avecina las ciudades, hermanos. Busquen algún lugar apartado, dice la hermana White, donde vuestros hijos, padres, vuestros hijos estén hasta donde se pueda, escudados de la tentación, y ahí entregalos, edúquenlos para ser útiles. El profeta Ezequiel enumera así las causas que condujeron al pecado y la destrucción de Sodoma. Soberbia saciada de ¿qué cosa? De pan, y abundancia de ociosidad tuvieron ella y sus hijas, y no fortaleció la mano del afligido y del menesteroso. Todos los que quisieron escapar a la suerte de Sodoma deben rehuir la conducta que trajo los juicios de Dios sobre esa ciudad perversa. Tremendo, hermanos, realmente. Lección muy importante, valiosa para nosotros, que es un llamado para todos los adventistas, hermanos, que ustedes hagan planes para poder salirse de la ciudad. Y si tú te encuentras en una ciudad como San Francisco, Los Ángeles, Dallas, Nueva York, Houston, o la Ciudad de México, o Ciudad Juárez, o San Salvador, o Bogotá, Colombia, San Juan, Puerto Rico, Habana, Cuba, lo que sea, trata de hacer los planes necesarios para poder moverte de la ciudad e irte al campo. Órale a Dios.
haz tu investigación de cómo va a ser la vida en el campo, cómo tú puedes aprender. Hermanos, miren, la tecnología, hermanos, puede ser una maldición, pero también puede ser una bendición. Porque hoy en día, hermanos, no hay excusa, no hay pretexto de nosotros decir, no puedo aprender esto, no puedo aprender cómo cultivar alimentos, cómo yo poder, obviamente, ser independiente en el campo, tener mi propio manera de tener mi propia agua potable, independiente de la ciudad. Sembrar, tener plantas, tener yo cultivos, tener animales de campo. Entonces, hermanos, hay muchas maneras como nosotros podemos realmente invertir el tiempo para poder aprender muchas cosas, hermanos. Lo que pasa es que nosotros estamos tan cautivados por el mundo, por las ciudades, hermanos, el entretenimiento y el ruido. Nos hemos acostumbrado, hermanos, realmente a eso, hermanos. Y nos gusta en nuestro ser. No queremos nosotros abandonar las ciudades. Los juicios de Dios van a caer sobre las ciudades, hermanos, y Dios quiere, ¿qué cosa? Protegernos a nosotros, sus hijos. Dice también el libro de la ciudad al campo, la página 6, el párrafo 1, se acerca el tiempo cuando las grandes ciudades serán visitadas por los juicios de Dios. Ya lo estamos viendo hoy en día, hermanos. Los juicios de Dios. ¿Se recuerdan, hermanos, que hace poco ya en Los Ángeles, en California, hubo incendios? Incendios de tal magnitud, hermanos, que destruyeron miles de hectáreas, hermanos, ¿ok? Destruyó muchos edificios, muchas casas, muchos negocios. Mucha gente falleció también, hermanos, por ese incendio de bosque, hermanos, que aconteció allá en Los Ángeles, hermanos. Antes de mucho, estas ciudades serán sacudidas con violencia, hermanos. En la ciudad aquí, que está en Kansas City, la ciudad principal donde yo vivo, hermanos, cerca donde yo vivo, esa ciudad, hermanos, está cada fin de semana, siempre hay violencia, siempre hay matanza, hermanos. La semana pasada en la noticia salió que 2 personas fueron, ¿qué cosa? Balaceadas, murieron, 3 heridos. Y se vio el video de una persona que estaba en el centro, en el downtown, el centro de Kansas City, hermanos. Alguien estaba tomando video, hermanos, grabando esto, lo que estaba pasando. A las 4 de la mañana del sábado pasado, el fin de semana pasado, hermanos, 2 grupos, 2 bandos estaban peleándose. Y empezaron a sacar las pistolas, hermanos, ¿ok? Y empezaron a dispararse los unos contra los otros. Y 2 personas murieron, 3 personas heridas. Hermanos, hace unos días atrás también un policía de la ciudad de Kansas City, Kansas, fue, ¿qué cosa? Golpeado, hermanos, por un vehículo. Fue él matado, hermanos. Lo mataron a él, lo atropellaron a este pobre policía y él murió, falleció en el hospital, hermanos. Entonces, esto está pasando, hermanos, realmente en un momento muy alarmante, hermanos, ¿ok? Unas estadísticas muy alarmantes, muy apremiantes, hermanos, en la ciudad. Y cómo nosotros los adventistas que tenemos la verdad de Dios, la palabra profética más segura, estamos nosotros permitiendo vivir en las ciudades y estamos nosotros, obviamente, gustosos ahí, hermanos. Gracias a Dios, hermanos, que mi familia se movieron de San Francisco, donde yo nací, juntamente con mi familia, mis hermanas, y nos movimos a Kansas City, que es un poquito más tranquilo, pero ahora, gracias a Dios, vivo en un pueblo pequeño que está fuera de Kansas City, hermano. Saben que la hermana White dice incluso que estar nosotros a 50 kilómetros de la ciudad es muy cerca, lo considera muy cerca de la ciudad. Tenemos que estar 50 kilómetros o más, lo más lejos posible de la ciudad. Eso es muy cerca, dice ella. Antes de mucho, esas ciudades serán sacudidas con violencia, cualquiera que sean las dimensiones y la solidez de los edificios, cualquiera que sean las precauciones tomadas contra el incendio. Si el dedo de Dios toca esas casas en algunos minutos o algunas horas, quedarán reducidos ¿a qué cosa? A escombros, hermanos. ¿Existen razones por las que debiéramos edificar en las ciudades? Sobre ella pronto caerán los juicios de Dios. Entonces la hermana White está haciendo esa pregunta, ¿verdad? Dice, ¿realmente existen razones, pueblo adventista, que nosotros debemos de estar edificando las ciudades? Y responde, sobre ella pronto caerán los juicios de Dios. Entonces, adventistas se encuentran en las ciudades, adventistas están construyendo casas, negocios, edificios, lo que sea de comercio, y están ellos, hermanos, obviamente poniéndose en el camino del peligro, porque los juicios de Dios de Apocalipsis muy pronto, las 7 plagas, muy pronto van a caer en el mundo, hermanos.
cuando se cierre la puerta de la gracia y Dios ya ha sellado su pueblo, y todos los que no han sido sellados por Dios van a recibir las consecuencias de su desobediencia deliberada en contra de Dios, hermanos. Y entonces, ¿cómo es que nosotros, el pueblo de Dios, los hijos de Dios, nos vamos a encontrar en el peligro? Aunque sí es cierto, hermanos, es verdad, hay que tener un equilibrio de conocer este tema acerca de la ciudad del campo, porque también la hermana White hace énfasis, tiene muchas citas de la hermana White, dice que nosotros tenemos que ir a las ciudades y nosotros a evangelizar a la gente, hermanos, dar testimonio de Jesucristo y también de su segunda venida inminente a las personas, hermanos, para que así ellas puedan conocer la verdad. No todos los adventistas van a estar en el campo y no todos los adventistas que se queden en las ciudades significa que van a ser destruidos y que ellos van a perderse. No, hermanos. Hay que nosotros tener mucho cuidado, hermanos. De también, hermanos, el fanatismo, el legalismo, porque, hermanos, también podemos nosotros movernos, tener la mejor intención, pero si nosotros no estamos estudiando realmente ese tema, profundizándolo, como tiene que ser, entendiendo el significado de la razón por la cual Dios quiere que estemos en el campo y en las actividades que nosotros tenemos que emprender, hacer obra misionera, abrir obviamente sanatorios, restaurantes vegetarianos, tener nosotros hasta casa publicadores en el campo, iglesias, hermanos, alcanzar a la gente, hermanos, porque irnos al campo no significa que yo voy a ser un ermitaño y que me voy a quedar escondido y decir, bueno, aquí yo nada me va a tocar, aquí no me van a venir a tocar la puerta, no me van a perseguir y las plagas de Dios no van a caer aquí. Hermanos, eso es ser imprudente y no entender el significado de la razón por la cual debemos de irnos al campo. La razón por la cual nos tenemos que ir al campo es, primeramente, ante todo, cambiar el carácter, hermanos. Tener una relación más cercana con el Señor. Pasar tiempo con la familia. Enseñarles a ellos, hermanos, más verdades importantes que necesitamos escuchar y aprender como pueblo de Dios, hermanos, como hijos del pueblo remanente de Dios. Trabajar y ser independiente del sistema mundial, la nueva orden mundial, hermanos, que realmente tiene sus tentáculos y está agobiando a toda la gente, hermanos, y lo tiene bajo su influencia, la esfera del nuevo orden mundial. También, hermanos, es una manera como nosotros podemos alimentarnos con comida saludable, respirar el aire puro del campo, hermanos, pasar tiempo en la naturaleza, pasar tiempo con el Señor y escuchar la voz de Dios, hermanos. ¿Ok? Y también obviamente va a ser muy importante para estar protegidos, hermanos, por la persecución y las plagas que van a estar, los juicios de Dios que van a caer, retributivos que van a caer en las ciudades, hermanos. Eso sí es muy cierto, pero no hay que nosotros irnos al campo con la mente, el pensamiento de que Dios ahí nos va a salvar. No, hermanos, porque no importa si tú te vas al campo, tienes una casa, un almacén ahí, tienes tú tus animales, tú estás creciendo tus propios alimentos. Puedes tener todo eso, ese plan en marcha, hermanos, pero si tú no estás realmente cambiando con la ayuda de Dios y no estás acercándote más al Señor, no estás haciendo la obra misionera, no estás tú cambiando tu carácter, hermanos, entonces de nada va a servir, hermanos. ¿Okay? Hay que nosotros orar, hay que ayunar, hermanos. Dios quiere que alcanzarte por medio de este tema, hermanos. Dios te está llamando, mi querido hermano y hermana que me estás escuchando, amigo, amiga. El Señor está haciéndote un llamado especial a ti para que tú puedas considerar esto. Yo sé que tal vez has vivido en la ciudad por muchos años, mucho tiempo, y ya te has acostumbrado, pero Dios puede guiarte, así como Dios guió a Abraham, como Dios guió a su pueblo, hermanos, y lo sacó de la ciudad. También en el libro de la ciudad al campo, la página 9, el párrafo 3 dice, existen razones por las que ni debiéramos edificar en las ciudades. Sobre ellas pronto caerán los juicios de Dios. Falta poco para que las grandes ciudades sean barridas, de manera que todos deben ser amonestados acerca de la inminencia de estas calamidades. El evangelismo, la página 26. Falta poco para que las grandes ciudades sean barridas, hermanos. ¿Por quién, hermanos? Por Dios, porque Dios no está contento con el mundo, porque hay mucha desobediencia, mucha anarquía, mucha rebelión por parte de los seres humanos en contra de Dios y en contra de su ley, hermanos. No hay respeto a la ley de Dios, de manera que todos deben ser amonestados acerca de la inminencia de estas calamidades, es decir, todo el mundo, hermanos. Por eso tenemos que nosotros predicar la iglesia adventista. Por eso la iglesia adventista fue levantada por Dios como una iglesia, movimiento profético, para enseñar estas verdades eternas, estas verdades de la verdad presente de estos tiempos, hermanos.
y compartirlo con el mundo. Así la gente puede entender la verdad acerca de la marca a la bestia, la imagen a la bestia, adoración a la imagen de la bestia, el mensaje de los 3 ángeles, el juicio investigador, el mensaje de la justificación por la fe. En mensajes críticos, hermanos, que tú le haces la pregunta a cualquier cristiano hoy en día y no te lo puede contestar. Acerca del santuario también, hermanos, qué importante es que nosotros podamos entender el mensaje del santuario, su significado, poder nosotros interpretarlo y también poder explicarlo a la gente, hermanos. Porque muchos cristianos creen que Jesucristo terminó el plan de salvación en la cruz, al morir en la cruz del Calvario, y hasta ahí cesó eso, hermanos. Pero no entienden, hermanos, el mensaje del santuario del pe al pa. Review and Herald, el 10 de septiembre de 1903, dice: oh, si el pueblo de Dios comprendiera la sentencia de destrucción que pende sobre miles de ciudades entregados ahora casi a la idolatría. Eso es cierto, hermanos. Hay idolatría en las ciudades y nosotros los adventistas estamos viendo eso, hermanos. Pero ¿qué pasa, hermanos? No queremos hacer ¿qué cosa? Cambio. No queremos nosotros hacer nada. En la mañana del viernes pasado, justamente antes de despertar, se presentó ante mí una escena sumamente impresionante. Me parecía que despertaba del sueño, pero en un lugar que no era mi casa. Desde las ventanas contemplaba una terrible conflagración. Grandes bolas de fuego caían sobre las casas y de ellas salían dardos encendidos que volaban en todas direcciones. Era imposible apagar los incendios que se producían y muchos lugares estaban siendo destruidos. El terror de la gente era indescriptible. Qué tremendo lo que la hermana White, hermano, nos comparte aquí, hermano. Bolas de fuego, hermanos, estaban destruyendo al planeta Tierra y a los habitantes de este mundo, hermano. Los juicios de Dios, porque Dios viene con su venganza en contra de la humanidad por su desobediencia, por estar pisoteando la ley de Dios, especialmente el 4º mandamiento, porque la gente no se quiere arrepentir de sus pecados y nosotros los adventistas, en vez de estar nosotros dando el ejemplo y educando a la gente, enseñándole a la gente la verdad de Dios, nosotros estamos haciendo lo que están haciendo ellos, hermanos. En armonía con la luz que me fue dada, insto a la gente a salir de los grandes centros poblados. La malignidad de nuestras ciudades aumenta y cada vez resulta más evidente que quienes permanezcan innecesariamente en ellas correrán el peligro de perder su alma. La alma que nosotros con ayuda de Dios debemos de perseverar y preservar con el estudio de la palabra de Dios, con una entrega realmente a Dios, hermanos. La oración, el ayuno, el testimonio, dar estudios bíblicos, hermanos, dar testimonio de lo que Dios ha hecho en nuestras vidas con otras personas, hermanos. Todo esto va a ayudarnos a nosotros con la ayuda de Dios, con la fuerza y el poder de Dios, mantenernos fieles a las cosas de Dios. Pero si nosotros estamos en las ciudades, hermanos, dice aquí que nuestras almas corren peligro. Está esa posibilidad de caer, hermanos. El tercer ejemplo que les quiero mostrar de la Biblia, hermanos, fue algo que Jesús profetizó 40 años que esto aconteciese, hermanos, en el futuro. Marcos, el capítulo 13, versículo 14, dice: pero cuando veáis la abominación, Jesucristo estaba hablando aquí, desoladora que había hablado el profeta Daniel, puesto donde no debe estar el que le entienda, entonces los que estén en Judea huyan a los montes. Jesucristo les dijo a sus seguidores que tenían que huir de Jerusalén, la ciudad, al campo, a Pela, hermanos. Y luego dice la hermana White: no es ahora tiempo para que el pueblo de Dios fije sus afectos o se haga tesoros en el mundo. No está lejano el tiempo en que, como los primeros discípulos, seremos obligados a buscar refugio en lugares desolados y solitarios, así como el sitio de Jerusalén por los ejércitos romanos fue la señal para que huyasen los cristianos de Judea. Así la toma de poder por parte de nuestra nación Estados Unidos en el decreto que imponga el día de descanso papal será para nosotros una advertencia. Entonces será tiempo de abandonar las grandes ciudades y prepararnos para abandonar las menores en busca de hogares retraídos en lugares apartados entre las montañas. La lección, hermanos, moral y vital es que desde Génesis hasta Apocalipsis hay un llamado de Dios que su pueblo salgan de las ciudades. Incluso Babilonia es conocido como una ciudad en términos espirituales, pero se usa Babilonia, que fue una ciudad en el imperio babilónico en el tiempo del rey Nabucodonosor. En profecía se usa a esta ciudad como una ciudad enemiga de Dios, religioso, político, peleando contra Dios y contra su gobierno, su ley,
que persigue a los hijos de Dios y los quiere destruir, hermano, los quiere matar. En el año 66, Sestio Galo llega con el ejército romano, intervención divina, ellos tienen que irse, se van huyendo porque obviamente Dios los sacó. Ellos habían colocado los estandartes romanos en el suelo afuera de Jerusalén. Esa fue la señal para los cristianos dentro de Jerusalén, que tenían que irse al campo, se tenían que ir a Pela. Se fueron, hermanos, por 3 años y medio, estuvieron en el campo, estuvieron fuera de la ciudad. Y durante esos 3 años y medio, los historicistas dicen de que a los judíos que quedaron en Jerusalén les fue bien porque ellos no estaban pagando ya más impuestos a Roma. Es decir, esa fue la rebelión en contra del gobierno romano cuando los ejércitos romanos se fueron porque los estaban queriendo alcanzar los judíos, hermanos, los guerrilleros judíos. Después de eso, hermanos, ellos ya no pagaron impuestos y empezaron, ¿qué cosa? A fructificar y a multiplicarse sus ganancias. Esa noticia les llegó a los cristianos que estaban en Pela y ellos dijeron, bueno, ¿cómo es que nosotros aquí estamos obedeciendo a Jesucristo, obedeciendo a su palabra, y estamos nosotros pasando por penuria, estamos pasando por pruebas, y estos judíos que se quedaron en las ciudades les están yendo bien? Dios los está bendiciendo aparentemente. Pero hermanos, 3 años y medio después, en el año 70, Tito llega, el ejército romano, las legiones romanas llegan nuevamente a sitiar a Jerusalén. Pero este momento, hermanos, es para terminar la razón por la cual habían llegado la primera vez, para destruir no solamente a Jerusalén, pero también el templo de Jerusalén y matar a los judíos. Dice la hermana White en el deseo de toda la gente, hermanos. Perdón, en el conflicto de los siglos, el primer capítulo, de que 1 millón de judíos perecieron, hermanos. Ese día, hermanos, cuando llegó Tito, hermanos, con sus ejércitos, y se metieron adentro, hermanos, y empezaron a incendiar y a destruir y a matar a la gente. La sangre corría de las gradas, hermanos, en el templo de Jerusalén, y fueron muertos 1 millón de judíos. Jesucristo le había advertido a su pueblo, hermanos, y su pueblo escuchó la advertencia de Dios. Todos los cristianos se fueron y ninguno pereció con la toma de Jerusalén por parte de los romanos. Mensajes selectos, el tomo 2, la página 415.2 dice, puede haber personas que se apresuran a hacer una cosa y que se comprometen en los negocios acerca de los cuales no saben nada. Dios no requiere que se haga esto. Pensad con sinceridad y oración y estudiad la Biblia cuidadosamente y con oración, teniendo la mente y el corazón despiertos para oír la voz de Dios. Comprender la voluntad de Dios constituye una gran cosa. No hay que nosotros tampoco apresurarnos de una forma irracional. Si tú estás en la ciudad y si quieres moverte al campo, empieza a orar, empieza a ayunar. Pídele a Dios por señales. Haz también las preparaciones necesarias. Ahorra tu dinero. Empieza a buscar terrenos apartados de la ciudad, lejos de la ciudad. Aprende a cómo tú poder crecer tus propios alimentos, a tener tu propio ganado, hermanos. Vivir independiente en la ciudad es mucho trabajo, hermanos. Vivir en el campo es un trabajo muy pesado y muy tenebroso, hermanos. Tenemos que nosotros, hermanos, tener también paciencia y ser guiados por el Espíritu de Dios, hermanos. En la cita también de la ciudad del campo, 45.2 dice, y ahora en vez de buscar costosas moradas aquí, debemos prepararnos para trasladarnos a una patria mejor, la celestial. En vez de gastar nuestros recursos en la complacencia propia, debemos buscar, ¿qué cosa? La economía. Gloria sea a Dios. Hermanos, miren, entonces vamos a hacer un resumen aquí. Es muy simple. Usamos, hermanos, 3 ejemplos acerca del pueblo de Dios, que Dios quería mantenerlos, ¿qué cosa? A ellos fuera de las ciudades, en el campo. El primero fue Caín y Abel. Caín mató a Abel. Abel fue reemplazado por Set. Set, sus descendientes, fueron, ¿qué cosa? Viviendo en el campo, viviendo en las montañas. Los descendientes de Caín estaban viviendo en las ciudades, se estaban contaminando, estos descendientes de Caín, malos, impíos, hermanos, malvados, hermanos. Dios los quería mantener separadas las 2 simientes, porque de la simiente de la mujer, la simiente buena, iban a ser Jesucristo, el Mesías. La descendencia de Caín era la descendencia de Satanás, que quería matar al Mesías prometido al mundo, hermanos.
Pero hermanos, ¿qué pasó? Se empezaron a mezclar los hijos de Set y las hijas de Caín, los hijos de Dios y las hijas de los hombres. Empezaron, como dice Génesis el capítulo 6, y se multiplicaron y empezaron, ¿qué cosa? A hacer lo malo ante los ojos de Dios. El segundo ejemplo que usé, hermanos, fue el de Lot. Lot se separó de su tío porque obviamente estaban creciendo mucho los ganados, los rebaños de ellos, los siervos de ellos, y empezaron a tener un altercado y empezaron a pelear. Abraham le dijo a Lot, mira, si tú te vas a la mano izquierda, yo me voy a la mano derecha, y así viceversa. Lot, en vez de irse a otro lugar apartado, hermanos, en las montañas o en el campo, él decidió empezar a poner sus tiendas cerca de Sodoma y hasta que terminó dentro de ella, como dice Génesis el capítulo 19, versículo 1. Los ángeles de Dios lo sacaron a Lot, a él y a su familia. Pero ¿qué pasó? Su esposa, porque ella era de Sodoma, no tenía el temor de Dios porque Lot no había tenido la paciencia para enseñarle a ella y para ser una persona que permaneciese en sus convicciones personales, religiosas, de la verdad de Dios, hermanos. La mujer de Lot se perdió. Y luego las hijas de Lot llegaron a tener relaciones con su padre. Y ahí vemos, hermanos, la maldición que llegó a acontecer de la simiente de estas mujeres, hermanos. El tercer ejemplo que les usé, hermanos, fue obviamente el de que acabamos de mencionar acerca de los cristianos que estaban en Jerusalén cuando llegaron los ejércitos de Cestio Galo. Cuando pusieron los estandartes de Roma, hermanos, los estandartes romanos en el suelo, en el piso de Jerusalén, esa fue la señal para que ellos tenían que huirse y nunca más regresar. No tenían que ni perder tiempo. Si estaban ellos arriba, hermanos, en las casas, hermanos, tenían que, ¿qué cosa, hermanos? No tenían que bajar abajo para ir a traer sus vestimentas ni nada de eso. Si estaban ellos, hermanos, obviamente comprando, tenían, al ver esa noticia, tenían que irse, no regresar a la casa, nada, irse rápido de Jerusalén, hermanos. 3 años y medio perduraron allá y gracias a Dios no pasó nada en contra de los cristianos, hermanos. Leímos también citas de la hermana White que están respaldando la importancia es que los padres, si tú quieres educar a tus hijos, vivan en el campo. Ahí Dios los va a proteger no solamente a los padres, a los matrimonios, pero también a los hijos, a que no se contaminen con lo inmoral, con el mundo, mis queridos hermanos, hermanas. También nos enseña la cita de la hermana White cómo los juicios de Dios van a caer sobre las ciudades. ¿Y cómo es que los hijos de Dios vamos a permanecer todos nosotros en las ciudades? Sí, es cierto, algunos van a tener que quedarse para dar testimonio. Dios los va a proteger y cuidar por misericordia. Pero si la gran mayoría de los hijos de Dios se encuentran en las ciudades, hermanos, el peligro avecina, el peligro acecha, hermanos, ¿ok? Y también es una piedra de tropiezo si los hijos de Dios se encuentran en las ciudades, hermanos, en los últimos tiempos, porque, hermanos, el mundo y la mundanalidad y las tentaciones, hermanos, están al día. Están alrededor de las personas en las ciudades, hermanos. Entonces es muy difícil, hermanos, que la fe de uno no vaya a flaquear viviendo en la ciudad en los últimos tiempos, hermanos. Dios quiere proteger a sus hijos, hermanos, de los juicios venideros, pero también, hermanos, Dios quiere que podamos purificar nuestros caracteres, cambiar nuestra conducta personal, espiritual, con Dios, hermanos. Y en el campo podemos escuchar más la voz de Dios. Así que, hermanos, Dios los bendiga a todos ustedes y acuérdense, hermanos, si tú quieres hacer la decisión de poder moverte de la ciudad al campo, tú me puedes escribir, si tú quieres, hermano, en WhatsApp. Más 1-816-986-0782 en WhatsApp, hermanos. Más 1-816-986-0782. Y te puedo orar por ti, puedo darte consejo, hermanos, puedo yo obviamente animarte. Y hermanos, todos unidos, hermanos, podamos nosotros prepararnos para la segunda venida de Cristo Jesús. Vamos a orar, hermanos. Padre Santo que estás en los cielos, gracias por este día, gracias por haber escuchado tu verdad, tu palabra, Señor. Ayuda a que esto pueda despertar a los hermanos y que nos pueda nosotros hacer considerar, Señor, los tiempos que estamos viviendo tan difíciles. Que podamos hacer preparaciones necesarias, adecuadas, importantes para nuestras vidas espirituales y que podamos nosotros, Señor, con tu ayuda, permanecer en tu verdad. Muchas gracias, Señor, por todo y bendice a cada hermano y hermana, cada hogar, Señor. Bendícelo de una manera grande, Señor, sé con sus finanzas, sé con sus salud, Señor, sé con sus vidas espirituales, sé con las iglesias también, con los pastores que puedan predicar estas verdades importantes, Señor, y ayúdanos, Señor, todos a poder crecer más en tu palabra, en tu amor, en tu verdad, Señor. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo, amén. Hermano y hermana, si te gustó este video, suscríbete a este canal, dale like, comparte, hermanos, comenta, por favor, prende la campanita para recibir más notificaciones. Acuérdate, suscríbete, mi querido hermano, para seguir apoyando
la predicación del mensaje de los tres ángeles. Dios me lo bendiga a todos ustedes, mi bello pueblo, hijos e hijas del Dios Altísimo.